Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí nuevamente en nuestro programa Revista Jurídica con esos temas que sabemos que pueden ser de su interés y que más que nada nos pueden aportar para esa construcción del Estado de Derecho y en este caso hablando de mecanismos alternativos para la cultura de la paz. Y nos congratula enormemente nuestros invitados. Y bueno, pues yo quiero presentárselos inmediatamente. Doctor, buenas tardes. Doctor Guillermo Raúl, secretaria Lecona, director de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio de Revista Jurídica y más con dos mujeres que admiro, respeto mucho y que tengo una amistad ya de muchos años. Sí, ¿cuántos? Un gusto coincidir. Bueno, nos irá con nuestra amiga la abogada Isabel Medina, que también ella es experta en estos temas, sobre todo nos ha dado también la oportunidad de platicarlo en su momento en materia penal. Y ahora que vamos a tener facilitadores en materia administrativa, ¿verdad? Muy interesante. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, doctor. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar en esta tarde acompañada de todos los amigos y compartiendo, ¿no?, estos temas de interés que nos generan como el punto de reunión, ¿no? Un motivo más para poder generar una convivencia. Pues tenemos que conocer la ley y para ello, pues qué mejor de comenzar con esta charla. Sabemos que hay diversos aspectos que son áreas de oportunidad y también hay unos aspectos generales que de alguna manera en Jalisco hemos tenido esta vanguardia, doctor, y qué bueno porque nos permite ahora en el contexto nacional retomar algunos temas y poder hacer buenas sugerencias, incluso aportar sobre estas generalidades de la ley. ¿Qué nos quisieras compartir? Bueno, nuevamente un gusto saludarlas. A mí me parece, pues se cubre un hueco que tenía ya 6 años de inconstitucionalidad, ¿no? De que la reforma del 15 de septiembre del 2017 decía que el Congreso en 180 días emitiría una ley general y pues ya pasaron casi 6 años y no se había emitido. Y bueno, finalmente el 26 de enero del 2024 aparece la ley general. Durante la discusión hubo 4 iniciativas, pero hubo 20 foros del Senado en el país y recogió muchas críticas, muchos señalamientos, observaciones y quien preside la Comisión de Justicia del Senado, que es una mujer muy profesional y tiene todo el reconocimiento de la comunidad de métodos, la senadora Olga Sánchez Cordero, que dijo, bueno, con humildad dijo, vamos empezando de nuevo, claro, tomando en cuenta algunas de las iniciativas, pero se empezó a elaborar un borrador. Estuvo aquí con nosotros en Jalisco en la inauguración de nuestro Congreso Nacional de Métodos Alternos y pues en ese año el 25%, una de cada 4 mediaciones de todo el país se hacía en Jalisco. Hoy es el 30% de las mediaciones de todo el país. Son 27,000 en todo el país, según el censo de impartición de justicia de INEGI, son 89,000 en todo el país, entonces 27,262 se hicieron en Jalisco. Entonces, atendiendo a eso, la senadora, la ministra en retiro y hoy senadora, invitó al Instituto de Justicia Alternativa a participar en las mesas de discusión. Ella incluso lo llegó a comentar, después de venir de Jalisco, he pensado que ese es el modelo que tenemos que seguir. Yo creo que el modelo Jalisco descansa en 3 pilares. Primero es la existencia de mediación privada. Yo cuando hablo de estos 27,262 convenios, siento que salgo con sombrero ajeno porque el 77% lo han hecho mediadores privados. Pero es un acierto de nuestra ley estatal porque hay 14 estados que no tienen mediadores privados. Algunos sí los permite la ley, y otros no los permite la ley. Y no los han no han confiado en los particulares para hacer mediación privada. Es un pilar. El segundo es la autonomía del instituto, creo que la autonomía, porque es una función promocional del derecho, es decir, va contracorriente. Entonces, si nos esperamos a que surja a lo mejor de otros gremios que no son los mediadores, las iniciativas de profesionalizar en estas materias, pues no va a ser. Si de pronto un tribunal va a hacer su semana jurídica, pues va a tener muchas prioridades y muchos ponentes a quien invitar, y si el del centro de mediación dice, oye, y si invitamos a tal mediador de otro país, pues si no tenemos nuestra agenda con Manuel Atienza, con esos autores, y nunca se nos habría hecho tener a grandes mediadores. La autonomía del instituto es importante porque los pocos recursos que tenemos para comunicación, para capacitación, los orientamos en el interés de la expansión del método alterno. Entonces, la autonomía, que es
es el instituto más autónomo del país, le sigue el de Veracruz, la Corte dice que hay 6 niveles de autonomía, el IJA tiene 5, solo le faltaría patrimonio propio para ser un órgano constitucional autónomo, y le sigue Veracruz y Chihuahua, que son órganos desconcentrados. Entonces, ese es el segundo atributo, y el tercero es la confianza de la judicatura. Yo cuando llegué al instituto había el comentario de que de cada 8 o 9 jueces, solo uno aceptara para ejecutar. Los convenios, fuimos ahora sí que hacer una mediación. ¿Qué necesitaría usted desde las necesidades para confiar en los convenios validados? Que tengan de documento. Sé que basta la legítima posesión para rentar, pero no basta para sacar a alguien de su casa. Entonces, demuéstrame la propiedad, el poder con el que está rentando. Si tú verificas esto, yo a ojo cerrado lo ejecuto. Entonces, son estas 3 cualidades. Disculpe por extenderme. Entonces, si lo vemos en la ley general, tiene el primero, contempla ya para todo el país. Es muy, muy buena noticia la mediación privada. La autonomía, ahí creo que lo considera, para poner un ejemplo, hay 17 atribuciones que la Ley General de Métodos Alternos le da al Poder Judicial o al Consejo de la Judicatura, que actualmente el IJA hace de manera autónoma, claro, dando cuentas al Consejo, donde están representados 2 del Poder Judicial, 2 y además pues es el presidente del tribunal, un juez o jueza penal, el presidente de la Comisión de Justicia y Estudios Puntos Constitucionales del Legislativo, el fiscal y el procurador social son nuestro consejo, y a ellos le damos cuentas. Por ejemplo, en la ley general, el director de certificación lo nombra el Consejo de la Judicatura. Aquí en el IJA, el director propone una terna y es el consejo el que vota por el miembro de la terna. Es decir, eso sí se lastima bastante, la autonomía. Y la tercera, la no validación obligatoria. Sí, porque si hay una voluntaria, pues puede generar la desconfianza de los jueces, que es una de las piedras angulares de este círculo virtuoso que se ha tenido en Jalisco, que antes, sin la confianza de los jueces, eran 4,700 convenios al año, y el año pasado fueron 27,000, entonces radica en eso. Entonces en los 3 puntos sí tienen la mediación privada, pero los otros 2, afortunadamente, la Comisión de Justicia del Senado, a raíz de la publicación, se abrió algunos comentarios, y el día de ayer en Comisión de Justicia se votó a favor de que se establezca la validación cuando haya transferencias de derechos patrimoniales o personales. Muy interesante, y debemos estar orgullosos. De verdad que son temas que sí, en el estado de Jalisco, pues yo creo que nos dan lustre y nos permiten decir vamos bien, por buen camino en construcción de la cultura de la paz y justicia alternativa. Doctor, pues son muy buenos datos, y en este sentido, no sé, ¿qué opinas? Yo creo que las grandes áreas de oportunidades que nos comenta el doctor, las podemos retomar incluso con las experiencias, como él bien lo comenta, de estos centros privados y todo lo que ha implicado ese crecimiento que ha habido de la justicia alternativa, ¿verdad? Bueno, antes que nada, por cuestiones técnicas, creo que hace un momento no me escuché. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto, un placer también estar esta tarde aquí con ustedes. Y bueno, gustosísima y un placer para mí estar tan bien representados en esta ley nacional de mecanismos por usted, doctor, un buen referente de Jalisco a nivel nacional, y me parece muy interesante todos los puntos que toca, porque definitivamente creo que aterrizar estas reformas constitucionales de ya varios años atrás, como lo explicaba usted, me parece fabuloso. Sin embargo, creo que no armonizan del todo con lo que ha venido haciendo Jalisco, y que a final de cuentas lo sabemos todos, es un referente nacional Jalisco en el tema de mecanismos alternativos. Y bueno, el tema, por ejemplo, de la autonomía que usted comentaba, a mí me parece algo que tiene que atenderse. El tema de la validación de los convenios también es algo que es preocupante, porque al final de cuentas lo que se tiene que dar a las personas es esta certeza jurídica cuando intervienen ellos a través de esta forma de justicia, este sistema de justicia donde no viene alguien a imponer una decisión, sino justo son las personas las que llegan a construir estos acuerdos, pero tenemos que cuidarlos, ¿no? Digo, al final de cuentas quien interviene como facilitador tiene que cuidar, pero sí tiene que haber un órgano que esté revisando, alguien encargado que revise los alcances y los efectos jurídicos, y que se cumplan, ¿no? Que se cumplan
cumplan con las condiciones sin que obste para ello el principio de voluntariedad, ¿no? Este principio de voluntariedad que si bien las partes lo tienen claro para poder llegar a construir un acuerdo en el conocimiento de los alcances jurídicos, y creo que acá viene algo muy interesante en la ley también en cuanto a esta asesoría jurídica, aunque sigo sin entender un poquito el por qué no les dan como una intervención o participación más activa en el proceso, porque dicen vendrá esta asesoría técnica o el apoyo de peritos, etcétera, pero únicamente fuera del proceso, ¿no? Y los abogados muchas veces formamos parte de los conflictos, entonces creo que ahí yo estaría un poquito ahí incómoda o inquieta, no más que incómoda, inquieta cuando yo comparezco como abogado de una persona que es parte en un proceso de esta naturaleza. Pero bueno, todas esas cosas que nos comenta, doctor, me parece muy interesante, y yo quisiera preguntar si se están atendiendo todas estas inquietudes de las que hemos estado platicando en cuanto a la en desaparecer esta autonomía con la que cuenta hasta hoy Jalisco en el tema de métodos alternos, el tema de la validación de los convenios, que para mí es algo básico, importantísimo. Yo quisiera preguntar esta parte, doctor, si nos quiere compartir, sí, por favor. Claro. Doctor, ¿qué nos comparte? Sí, yo siempre soy pragmático y optimista, entonces creo que está funcionando bastante bien en Jalisco. Incluso yo les decía a veces en estas comisiones que muchas veces nos conectamos de esta misma sala, la coordinadora jurídica, el secretario técnico, jefe de métodos, el de validación, pues para participar desde, incluso como aparecía así en la pantalla, Enrique Díaz tiene la palabra, es por la calle en donde está encontrado, se ubica Lija, no, somos los de Lija ya, entonces ya nos daban la palabra. Y de pronto empezaban a decir, oye, pero si de pronto el mediador fue la misma comisión, y además con mucho prestigio, porque fueron los que hicieron la comisión, el Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares. Pero pensaron que iba a ser muy fácil en 4 meses, porque no eran los legisladores, los asesores legislativos, pues ahí, y traían un manual del 2008 ahí, todos en copias, pero de pronto, afortunadamente, nos invitaron a 6 directores de centros de mediación. El de la no validación lo perdimos por 8-7. Incluso yo le dije, mi hija a veces me conectaba desde casa porque era de 3 de la tarde a 9 de la noche las sesiones durante 3 meses y medio, entonces de lunes a jueves. Entonces y mi hija me decía, papá, te ves exaltado, porque decía, a ver, nomás que se anote ahí que ustedes están aprobando en abstracto lo que nosotros estamos operando en concreto todos los días. Y el tema de la validación, porque es clave. Incluso ellos decían no, y paradójicamente daban una criterio jurisprudencial que al contrario da evidencia de que tiene que validarse, porque ellos decían, hay un caso que resolvió ya como magistrada de circuito la magistrada Paula García Villegas. Y ella fue un caso de una señora octogenaria que un sobrino supuestamente le presta 4 millones de pesos, ella da en garantía su casa en un fraccionamiento muy exclusivo de la Ciudad de México por un valor de 134 millones, la da en garantía y le ejecuta el sobrino el convenio y la finca. Entonces lo pierde en primera instancia porque si no es cosa juzgada. El mediador tiene fe pública y él verificó las identificaciones, dio validez al acto y va. El juez de distrito dijo lo mismo hasta que llegó la magistrada, logró con 2-1, ni siquiera fue unánime, decir, cuando se viola un principio de proporcionalidad, que es un derecho humano, tenemos que entrarle al fondo del convenio. Y dijeron que la desproporción lo invalidaba. Y el argumento, paradójicamente, quienes daban era, vean, no es irreparable. Después en un juicio ganó la señora, sí, pero hasta sí, ya después de y porque estaba ahí la magistrada Paula García Villegas. Pero entonces, ¿cuántos convenios inequitativos, a lo mejor no tan grotescos como pero que dejen incómodo a las partes, pues, y obviamente los jueces van a dejar de confiar en esta? Entonces, por esa parte, creo que, sobre todo en arrendamiento, el artículo 57 de la Ley General permite que voluntariamente una de las partes diga, oye, a mí sí me interesa que me lo revises. Los demás no, es como, decía yo, como el Ministerio Público en el sistema inquisitivo. Ante sí mismo dice,
cumplí los principios del artículo 6, fui imparcial, fui honesto, más o menos. Entonces, ante mí mismo yo digo que sí cumplí los principios, cumplí las obligaciones y requisitos de forma y de fondo del convenio del artículo 30, ¿sí? Entonces, como ante mí mismo creo que soy muy bueno y lo hice bien, ya lo registro al centro y tiene valor de cosa juzgada. Entonces, eso les hicimos, yo me acuerdo del maestro Tom Pérez Fernández del Castillo, sí, pero si yo, no están confiando en la mediación, digo, no, claro que confiamos en... Entonces, ¿para qué lo certificas? Si no es un tema de falta de competencia ni de pericias, a veces de ética y a veces de conflicto de interés, porque, por ejemplo, la negociación no es un método alterno imparcial, ¿no? Muchas veces el arrendamiento es el abogado de la inmobiliaria, entonces, por supuesto que no es imparcial. Entonces, tenemos que revisar para que no sea inequitativo. Yo creo que por la dinámica que tiene Jalisco, los que se dedican a arrendamiento, que son alrededor de 15,000 convenios al año, de esos 27,000, no van a renunciar a este prestigio que ya tiene. Yo creo que ellos sí voluntariamente se van a presentar. Pero si hay 200, 300 casos en que se nos pretende que el Poder Judicial eleva sentencia a través del IJA, simulación de actos, actos para defraudar al fisco o defraudar a acreedores, es decir, te invito a mediar porque me debes 5 millones de pesos, llega la persona invitada y dice, sí, muchas gracias, de hecho aquí los traigo en efectivo para pagártelos. Si lo traen al IJA, les decimos, presenta una transferencia bancaria en la que te depositó ese préstamo y si fue en efectivo el pago, ¿dónde está tu aviso a la comisión en el tema de lavado de dinero? Entonces, claro, nosotros allí, pero en ese caso, si es para defraudar a algún acreedor o reportar al fisco una pérdida, nadie la va a impugnar y ahí se va a quedar como cosa juzgada. Entonces, lo planteamos a la comisión, fue receptiva y en estos casos se establece que sí se valide cuando ya se dé este tipo de transferencias de dinero o patrimoniales. ¿Sí? Entonces, y como bien dice también Elizabeth, el tema de que pues en el Código Nacional y esta comisión no, por eso habla de equivalentes, porque ya no hay la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, sí, que pareciera que el centro va a validar eso, cuando en nuestro sistema local tenemos la PEPENA o tenemos la Procuraduría Social. Entonces, yo creo que cuando va también la inercia, este obstáculo de la ley general quizás va a buscar por dónde la comunidad de métodos sin sacrificar validez jurídica, no perder este nivel de certeza que teníamos. Y fíjense esto también, qué interesante efectivamente para la comunidad, doctor, como bien lo comenta, porque la certeza jurídica es lo que también buscamos dentro del convenio y lo que obviamente los participantes aspiran a tener cuando acuden a estos procedimientos. Entonces, creo que dentro de las aristas que presenta esta nueva ley general, pues el doctor sí nos clarifica y nos ubica muy bien en esa importancia de por qué tenemos que retomar ciertos puntos finos que los han manejado. Y qué bueno que es apasionado, porque de esa manera nos defiende. Y sí, como dice aquí nuestra amiga Elizabeth, eso también nos da a entender, y claro que lo sabemos muy bien representados, ¿okay? Porque esa es la pasión, porque lo que te gusta y lo haces, ¿no? Con esa entrega. Y bueno, dentro de todo esto también, algo que llama mucho la atención en las áreas de oportunidad es esa posibilidad de tener la certificación y tener acción o poder estar trabajando y colaborando como mediadores a nivel nacional, como que es una también de las redes importantes, de acuerdo a los pilares, doctor, que se han compartido. Y será de verdad una buena oportunidad para los mediadores. Y yo digo de Jalisco, que ya traen un hándicap, ¿será? Sí, al final de cuentas somos operadores de conflictos, trabajamos con conflictos. Definitivamente habrá algunas variaciones en la normatividad de algún estado con otro estado, quizá que no empaten un poquito, pero al final de cuentas, si nos situamos en el conflicto y trabajamos, como yo lo refiero muchas veces, sea al cuadrado, la naturaleza del conflicto y la comunicación, es decir, que logremos adentrarnos en ese proceso, en ese acompañamiento que hacemos a dos partes, pues yo no lo veo difícil que lo hagamos en Jalisco, que lo hagamos en Monterrey, que lo hagamos en Zacatecas, que lo hagamos en Colima. Yo creo que esto es algo muy bondadoso porque
bueno, como abogados, los que somos abogados litigantes, tenemos una cédula federal que nos permite desarrollar nuestra profesión a nivel federal en todas las entidades de la federación. Entonces, igual yo considero que esto es algo que abona, que es algo muy bueno, es un área de oportunidad que tenemos todos los abogados y me parece fabuloso. Algo que yo veo también en la ley es que, por ejemplo, sabemos que es multidisciplinario esta actividad, esta forma de vida. Yo no lo llamo profesión, yo lo llamo una forma de vida, quien es mediador. Y bueno, ya quiero salirme un poquito antes de concluir de lo que decía el doctor Guillermo, en cuanto a esta atención que debemos de darle a esta validación de los convenios. Y yo me recuerdo mucho una frase de un gran amigo, que es amigo de todos los aquí presentes, del doctor Raúl, que dice: no hagamos de la mediación el McDonald's de la justicia, no es lo barato. Entonces, tanto merece la atención un proceso jurisdiccional como lo merece la atención un proceso de esta índole. Entonces, si hay recursos ordinarios y extraordinarios cuando las partes quedan insatisfechas con la decisión de una autoridad, bueno, tendremos que también estar protegidos en este tema de la certeza jurídica con la construcción de convenios. Y bueno, me regreso un poquito acá a lo bondadoso de esta ley. Digo, creo que tiene muchos aportes muy buenos para Jalisco, no se armoniza en todo, creo que sí hay que atender estos aspectos que hemos estado comentando y que ha comentado el doctor, que me parecen importantísimos y fundamentales. Pero sí, digo, también tiene cuestiones muy interesantes, como lo decías ahorita, doctora, el tema de poder desarrollarnos como mediadores en otras entidades federativas. Y viene otro tema también, el tema de los mecanismos alternativos en justicia administrativa. Vienen muchas cuestiones novedosas que me parecen muy interesantes y que dan un preámbulo para trabajar más todavía, doctor, ¿no? Todavía más, no bastante con lo que ya tiene el Instituto de Justicia, pero bueno, que te da ese motivo, y lo decías tú, doctora, ¿no? Los que somos apasionados de estos temas, ¿no? Aquí también algo que quisiera destacar y que ahorita le vamos a pedir también su opinión al doctor. Bueno, el área de la mediación, los facilitadores en materia administrativa, yo creo que viene también a darnos una apertura. Miren, dicen a veces, ¿no? El refresh, que se maneja mucho en la computadora, pero es que muchos procedimientos a veces pareciera que están sobreregulados. Y si la autoridad si se permite la naturaleza de ese acto administrativo, qué bueno que podamos acceder de una manera más sencilla. Y no se diga, doctor, la justicia restaurativa y también terapéutica, que eso estamos seguras que igual seguramente se nos da un punto de partida para una transformación de fondo en algunos temas nacionales. ¿Qué nos quisiera compartir sobre esas novedades que vienen en esta ley general? Sí, cómo no. Pues pienso, por ejemplo, que también una aportación del modelo de Jalisco es que se aceptan otras profesiones como mediadores. Muchos decían en la comisión, pero un psicólogo puede mediar claro y mejor en materia familiar, es fundamental. Y en Jalisco la solución que se le da es que el convenio también es firmado por un abogado certificado. La comisión dijo que se podría dar a un monopolio de que cobraran por firmar los abogados certificados, entonces que cualquier abogado puede firmar un convenio de un psicólogo, de un ingeniero, que también aquí en Jalisco tenemos muchos ingenieros, y entonces en ese sentido, ahorita que lo decían de apasionado, también ustedes muy apasionadas, y yo en lo particular también me apasiono porque estoy defendiendo el trabajo de generaciones de servidores públicos, o como ustedes son parte fundamental en el ADN del IJA. Hay sus aportaciones, coordinando capacitación, en el caso de la maestra Medina, y la doctora en el ámbito de la certificación. O sea, entonces, pues creo que hemos llegado a buenos lugares, al primer lugar nacional, porque estamos parados en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, ya cuando llegué aquí, ya el IJA tenía 4.688 convenios, que solamente lo superaba la Ciudad de México y Guanajuato, pero pues sí, estaba en un muy buen lugar. Y lo que hicimos fue detonar todo el potencial que tenía el instituto. El tema de la justicia administrativa, que yo recuerdo hace como 2 años, muy entusiasmada la magistrada Fanny Aguirre, del Tribunal Administrativo en Jalisco, e incluso capacitamos, le dimos el diplomado a los servidores públicos del tribunal, porque ellos se inspiraron en el modelo de Nuevo León. Ahí se permite, hay una etapa de mediación, sobre todo para pequeñas multas, las fotoinfracciones, que generalmente se tardan años en ver la
nos llega cuando dicen, oye, y el erario, y la gente en mediación no asume la responsabilidad. O sea, si la firma autógrafa, si te multa el Estado y el tránsito es cuestión municipal, sí, es un tema de legalidad, pero es un tema de que te hagas responsable de que, o si es tu hijo el que iba manejando, hazte responsable, paga la multa o una parte de ella, porque así estás asumiendo la parte correctiva, ¿no? De no abusar de la velocidad, por ejemplo. Pero en Nuevo León, y es lo que se va a hacer aquí en Jalisco, y lo que se tendrá que hacer es que los agentes del Estado que vayan a negociar tengan margen de maniobra. Porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez se acercaron al instituto de un municipio a ver su tema del predial, que tenemos, le voy a ofrecer una quita y que me pague la mitad, y se oigan, pero ese es un derecho establecido por el Congreso, y no es negociable, ¿no? Las tarifas, entonces puedes incluir en responsabilidad. Finalmente ellos siguieron adelante, obviamente no se ante el IJA no, lo hicieron como acuerdo comunitario y obviamente y así quedaron. Luego piensa uno, si llega una nueva administración, verifica eso, hasta responsabilidad pueden. Entonces lo que se trata de hacer los cambios en la legislación administrativa es que los agentes del Estado realmente tengan un margen de maniobra. Ya actualmente pueden hacerlo en recargos, pero lo atractivo muchas veces es el monto principal del derecho de la multa. Entonces también darle para blindar también la actividad de los. Entonces es un tema muy importante. El abogado colaborativo, que también está por ahí previsto, ya en los cambios que también aprobó el Senado, la comisión del Senado ayer, todavía no los aprueba el Pleno, también hablan de que también tendrá que certificarse como mediador. Esto buscaban porque en países como Argentina hay mucho mediador. Pensaban los que participaban en la redacción de la ley que podría venirse cientos de abogados colaborativos que con ese nombramiento que tienen en su país pudieran aquí hacer negociaciones y que quedaran como cosa juzgada. Entonces, bueno, si ven a México, que se certifiquen como mediadores para poderlo elevar a cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, pensaron que pues, se podría prestar a sorpresas. No sé qué otro tema de esas novedades que si olvida alguna o... Yo creo que está muy completo. Sí. Realmente, incluso algo que me llama la atención y que nos lo comparte el doctor, sí, ¿verdad? O sea, en abstracto, definir cómo debía venir la ley y en concreto Jalisco trabajando sobre ello. Entonces, ahorita que nos comparte, por ejemplo, estos aspectos, sé que lo hace con toda esa visión que se tiene de los resultados que ha habido y las experiencias que ha habido en Jalisco. Entonces, bueno, yo creo que estas novedades todo muy bien. Si acaso a lo mejor algo que nos quisiera compartir de justicia terapéutica, que también es un tema, sobre todo porque si llegamos al fondo y algo que se ha cuestionado en estos nuevos sistemas es que no es solamente a veces el pago de una reparación, ¿verdad? Como normalmente lo manejamos, una cuantía. Y yo nada más tengo ese comentario para que, doctor, usted nos dé un poquito más de luz al respecto. En alguna ocasión, la mamá de una chica desaparecida decía, es que no hay ninguna cuantía, a mí no me van a regresar a mi hija con todo el dinero que ustedes me quieran proponer. Entonces yo no me importa lo que me quieran dar, yo quisiera a mi hija de vuelta. Esos temas son los temas fuertes que a veces en la justicia restaurativa y en ciertas áreas nos quedamos tal vez sin materia, pero vienen estas nuevas áreas a ayudarnos un poquito a este tejido social, a reconstruirlo y bueno, la resiliencia y todo esto. Doctor, ¿qué nos quisiera aportar? Bueno, dos temas. Primero, sí, de la cuestión terapéutica, que se había resuelto mucho en materia penal, incluso está en la Ley Nacional de Mecanismos en Materia Penal. Se ha querido también incorporar en la Ley General con nuevos alcances, también en la justicia restaurativa, también en materia familiar, en materia comunitaria, no se digan. Y entre justicia restaurativa y tema terapéutico, el modelo de justicia cívica y en Jalisco con convenios que tenemos con organizaciones de la sociedad civil que de manera gratuita darán a nuestros usuarios para acompañamiento para superar no solamente el conflicto que ya resolvió el mediador, sino su vulnerabilidad. Por ejemplo, en materia de justicia cívica se da mucho el caso de que un joven bebe de más, escandaliza, un fin de semana riñe con sus vecinos, otro día genera destrozos, otro día le sube a la música. Entonces es una persona que reiteradamente va a la justicia cívica y ahora con estos medios se le va gratuitamente, se le dice el juez cívico,
te conmuto tu multa de 700 pesos que además no vas a pagar, te vas a quedar aquí 36 horas, te la conmuto y te vas ya, sí, te comprometes a ir a 3 pláticas de Alcohólicos Anónimos, que aquí tengo convenio con ellos. Aquí hemos mandado ya 47 personas a terapia cognitivo-conductual, temas de violencia, es decir, resolvimos el tema de alimentos, pero vemos que hay un tema de violencia, entonces, parte del convenio puede ser que tú voluntariamente te sometas a terapia cognitivo-conductual, a manejo de la ira y a deshabituación a adicciones. Y es totalmente gratuito el servicio que les damos. Entonces también se empodera a las personas. Y en materia penal también en terapéutica tenemos 2 personas que han sido capacitadas en cursos que hace la Secretaría de Gobernación ahí en la Ciudad de México. Entonces estamos trabajando en eso. Y de otra parte de la capacitación que también se decía de que nosotros podemos ir a, creo que están muy bien, es altamente profesionales los mediadores de Jalisco, ahora con preparativos al Consejo Nacional de Métodos Alternos que se establece en la Ciudad de México. Se va a integrar el próximo 19 de abril, ya nos llegó la convocatoria de la ministra Norma Piña, para el 19 de abril a las 10 de la mañana se va a integrar el Consejo Nacional de Métodos Alternos de Solución con los 32 directores de los estados, y si ya está nombrado el titular del Centro de Mediación Pública del Poder Judicial de la Federación. Estamos en esos, esperando ese tema. Y ahí me da mucho gusto porque justo con lo que establece el artículo 18, esto de establecer los lineamientos de certificación, pues nos están pidiendo los estados insumos. Entonces ya yo me metí en esa comisión porque teniendo actualmente a 1,023 mediadores con certificado vigente, pues todos estamos va a valer los que ya tienen su certificado vale hasta que termine su vigencia, tiene un derecho adquirido, y el siguiente certificado ya será con los lineamientos y hasta por 5 años. Actualmente son 2, aquí en Jalisco serán 5 años, y cuando empezamos a enviar, decían, ¿quién da el diplomado? En la Ciudad de México únicamente el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, en el Estado de México 2 universidades, un centro de mediación y el Centro de Justicia, y aquí lo da 43 centros privados, universidades, hay 43 opciones de capacitación, y cuando yo acudo, cuando ustedes coordinan, imparten, y cuando los dan en línea, me da mucho orgullo ver que se conectan mediadores de otros países, ¿no?, que se están capacitando, porque ya es un referente Jalisco en la profesionalización, temas muy específicos de cómo se hace un convenio, temas muy específicos de salud mental en los procesos de mediación, temas muy específicos de género, en el tema de mediación escolar, y me da gusto ver a mediadores de otros países, de otros estados, entonces que se vienen a capacitar aquí. Hay 19 mediadores de la Ciudad de México que están también certificados en Jalisco, entonces eso me da también mucho orgullo que Jalisco también aporta mucho en profesionalización, o 43 organizaciones, además del IJA, que dan el diplomado avalado por el instituto, más todas las especializaciones y especialidades que hay en el ámbito de la mediación. Sí, pues muy interesante todo eso que nos platica, doctor, y volviendo un poquito al tema de esta justicia terapéutica y la justicia restaurativa, creo que son tiempos muy relevantes para Jalisco y creo que para todo el país. Vivimos conflictos de violencia muy puntuales, lo decías tú con alguna mamá de alguna persona desaparecida. Tendríamos que luego pensar un poquito en este tema de la justicia restaurativa, porque lo decías tú, doctora, habla de la reparación del daño, pero también trasciende, incluso me parece un gran aporte en la ley, habla del reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Estos pilares de los que habla Hafner cuando hace la intervención en esta justicia restaurativa, y que a mí me parece muy interesante. Lo habíamos platicado en alguna ocasión anterior en estos programas, el tema de la narrativa desde la violencia, la narrativa desde el trauma, cómo poder generar estas colaboraciones del Instituto de Justicia Alternativa con la Dirección de Mecanismos Alternativos de Fiscalía para poder atender estos conflictos de estas personas, que es un día a día, ¿no? Que no es una, que no es dos, no son temas aislados, se ha vuelto un tema de salud
pública, es un tema que está presente, que nos preocupa a todos porque permea no solamente en estas familias, ¿no? Sino tienen un alcance general y creo que son cuestiones que se pueden atender a partir de estos aportes que desde luego Jalisco, lo he dicho yo desde el inicio, es un referente y que resulta pues de demasiado interesante. Creo que hay muchos temas todavía por tocar en relación a esta ley general, que son muy interesantes y que van a ser demasiado interesantes para Jalisco, y sobre todo porque es un muy buen referente, ¿no?, a nivel nacional. Bueno, pues miren, estos temas definitivamente, como lo hemos podido visualizar, todavía tenemos que seguirlos procurando y propiciando por todo lo sensible que nos has compartido, Elizabeth. Pues sí, porque estos momentos que vivimos ameritan que tomemos decisiones importantes, y acudir a la justicia alternativa es una buena decisión. Doctor, sabemos que tienes también agenda ocupadísima. Gracias por esta oportunidad. No sé si quisieras cerrar antes de que tuvieras que retirarte con alguna directriz que nos quieras compartir. Puede ser dirigida a nuestro público, porque también, así como decía el doctor, ese pilar de la confianza de los jueces, también la confianza de los mediados. Es decir, pongo en manos de los mediadores también mis temas. Pero bueno, independientemente de eso, doctor, ¿alguna directriz que nos quieras compartir? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, y creo que pues podemos plantear una nueva sesión, ¿no?, para seguir, porque como bien se dice, apenas abrimos apetito con esta discusión. Pues yo con total disposición para otra sesión de analizar la Ley General de Métodos Alternos. Igual podemos comentar la iniciativa que también la senadora presentó y que se aprobó ayer en comisiones para modificar, es decir, como también se está preparando una revisión al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se van a reformar 34 artículos, porque ya en esta sociabilización de los textos están apareciendo estas necesidades, y no, pues creo que es muy importante que ya tenemos un marco legal, que tenemos una muy buena inercia y vamos a ser capaces de sortear. También tenemos que armonizar nuestra legislación local. Se prepara ya una reforma a la Constitución, porque el IJA está en la Constitución de Jalisco, está como parte del Poder Judicial. Entonces yo creo que también desde ahí puede venir la solución, y agradecer mucho la confianza de toda la comunidad de métodos, la convocatoria a tratar esos temas tan importantes para todos nosotros. Doctor, pues sí, le vamos a tomar la palabra. Tenemos Claro. que hacer una nueva sesión. ¿Cómo ves? ¿Te parece? ¿Verdad? Y bueno, pues nosotros ahorita continuamos, pero independientemente, doctor, muchísimas gracias. Y sí, seguiremos hablando de estos temas, porque estos temas tenemos que conocerlos, tenemos que confiar en la justicia alternativa, y tenemos que hacerlo ¿para qué? Para que también la sociedad tenga esa posibilidad, ¿no? Una sociedad más constructiva, socialmente, con herramientas que construyan, y bueno, pues progresista, porque esto es lo que también nos da la justicia alternativa, pensar en aspectos un poquito más elevados cuando tenemos nuestros conflictos inmediatos resueltos. Pues muchas gracias, y hacemos una pequeña pausa para poder despedir al doctor. Sí, un motis. Sí, ¿verdad? Chicas. Nos estamos Sí, se quedan en su casa literalmente, con todo bueno hecho. Estaremos tocando para continuar con ustedes. Claro que sí, de hecho. Miren, vamos a continuar y cerramos con nada más unos aspectos de justicia restaurativa que hemos venido platicando. Ahora sí. Ya están. Y es que, miren, aquí lo que comentamos hace un momentito, ¿verdad? Sobre estas novedades que vienen en la ley general, la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, son sensibles. Tenemos la participación de los niños en los procesos, por ejemplo, lo sabemos, pero también sabemos que a veces es imperceptible para los padres el daño que a veces propiciamos con los niños, porque los ponemos en un entredicho, ¿verdad? Miren, esos temas de la alienación parental y todo eso, a veces el niño dice, traiciono a mi mamá si le digo que quiero a mi papi, o traiciono a mi papi si le digo que quiero a mi mamá, y lo estamos viendo como es importantísimo considerar que también los niños tienen acceso a los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí está la figura del asesor jurídico, por ejemplo, que le aporta al tema del reconocimiento de los derechos humanos, tanto en menores
como en algunos casos específicos, para poder mejorar la impartición de justicia, y creo que impacta muchísimo la justicia restaurativa, ¿verdad? Sí, mira, doctora, justo platicábamos el tema de la validación de los convenios. Una de las excepciones que marca esta ley general es precisamente que cuando se intervenga personas en estado de vulnerabilidad, como en este caso son los niños, niñas, adolescentes, tendrá que sí ser validado el convenio, pero más allá de esto y de lo que ya platicamos, que se requiere en una generalidad esta validación por seguridad, por certeza jurídica de las partes que intervienen en un proceso de justicia de esta naturaleza, bueno, creo que algo interesante es que ya hay una determinación de una intervención más activa de los niños, niñas, adolescentes en los procesos de conflictos familiares. Pero bueno, estos deben de ser con el debido acompañamiento y tenemos que ser muy responsables en cuidarlos y en dar este seguimiento, y que sí venga este equipo multidisciplinario que se requiera para que ellos no resulten de una u otra manera afectados, sino que, como lo decía yo, se encuentren cuidados. Y bueno, en el tema de la justicia restaurativa, doctora, bueno, pues ¿qué te digo, no? Lo hemos venido platicando, creo que es un tema muy relevante, creo que el Estado debería establecer políticas públicas, incluso Fiscalía, por otro lado, tendría que establecer políticas criminales de intervención a partir de estos procesos de justicia restaurativa, donde sí se pueden generar encuentros víctima-victimario, donde sí podemos generar el que las partes tengan esa respuesta y donde sí podemos generar ese espacio donde cada uno de ellos cuente su historia y sea escuchada, ¿no? Esto no quiere decir que se valide, yo siempre he dicho, no validas el resultado de una conducta, de un hecho con apariencia de delito, por ejemplo, hablando de materia penal o incluso en materia familiar, porque sí hay detrimentos, sí se vulneran derechos, sí se afectan las personas, sus emociones, sus condiciones, etcétera, un sinfín de cuestiones, pero este tema de la justicia restaurativa me parece, a mí que es el pilar, es este tronco que sostiene todas estas formas o todos estos mecanismos complementarios que vienen a complementar nuestro sistema de justicia para que las personas tengan esta sensación de satisfacción, de respuesta a la justicia, doctora, y me parece muy relevante, sobre todo por lo que yo comentaba y que tú comentaste, diste la apertura de este comentario en estos conflictos de violencia que vivimos no solo en Jalisco, a nivel nacional, doctora. Aquí surgen también nuevas posibilidades. La transformación no es inmediata, ¿verdad? Sabemos que las transformaciones, y sobre todo las más fuertes, pues son en procesos y periodos un poquito más largos en cuanto al tiempo. Y lo vemos, por ejemplo, que han surgido nuevas figuras o posibilidades. Las famosas nuevas masculinidades me parecen también en ciertas áreas de oportunidad, porque la violencia es estructural, ¿verdad? Pero ha sido una violencia que se ha heredado incluso, porque vemos que esos estereotipos pues lo sabemos aquí en nuestro país. Miren, los mexicanos somos muy queridos en el mundo porque tenemos esa calidez y esa alegría que se nos da naturalmente, ¿verdad? Siempre, incluso cuando vienen los turistas, nos dicen que México, pues su gente es súper cálida. Pero el tema es que también, ya saben, como en esas películas tradicionales de oiga, Vivianita, hágase un lado, que está el macho mexicano que tiene su autoridad y que a veces esa violencia se heredó porque, pues esos famosos hechos incluso lo dicen, ¿verdad?, con el tema de la mujer. Y aquí nosotros quisiéramos, a lo mejor, pedir pedir tu opinión con esa visión genérica de algunos aspectos finos que pudiéramos empezar a modificar con la aplicación de estas nuevas figuras. Y lo digo por esos famosos tratados internacionales, esos principios en donde incluso los niños tienen acceso a la escucha de menores. ¿Por qué? Porque tenemos esos tratados internacionales que permiten que ya su opinión se tome en cuenta en una decisión jurisdiccional, cosa que anteriormente era impensable, ¿verdad? Sí, claro. Porque los hijos eran de los padres, imagínense, el papá dueño de los niños. Entonces, algunos puntos finos. Tenemos que reaprender, doctora, sí. Tenemos que reaprender, tenemos que quitarnos todos estos estigmas, todos estos paradigmas que nos han
esta cultura, ¿no? Porque es un tema de cultura y es un tema de educación. Yo creo que debe partir desde el hogar y desde la escuela, que son los lugares donde nos formamos. Bueno, en uno nos educamos y en otro nos enseñan otro tipo de cuestiones distintas, ¿no? Que es la educación. Entonces, creo que esto es muy importante, doctora, tomar conciencia, ser responsables, de hacer una reflexión, un análisis de estos tiempos que vivimos, que son totalmente distintos a los que eran quizá cuando nosotras éramos niñas, son totalmente diferentes, lo decías tú con el tema de Vivianita, y lo veíamos normal, ¿no? Normalizábamos. Yo invito, doctora, a que no normalicemos estos conflictos de violencia. Exhorto y invito a todas nuestras autoridades a que formen parte de la respuesta y de las necesidades que las personas tenemos, porque yo creo, doctora, que más de alguna vez has estado en una situación de algún conflicto violento. Yo personalmente lo he estado y no tenemos ninguna respuesta, y eso de repente creo que nos frustra, y esta parte de estos mecanismos alternativos, apropiados, complementarios, como yo le he dicho, como nosotros le querramos llamar, yo me quedo con complementarios, que viene a complementar, porque habrá procesos en los que intervenga la justicia restaurativa, pero con efectos diferentes. Entonces yo por eso me cito en que son complementarios. Yo no puedo verlo como algo alterno, como algo opcional, ¿no? Tiene que estar presente, tiene que ser parte, y esto, doctora, nos permite de una u otra forma generar conciencia, ser responsables, qué dañamos, qué alcances tienen nuestros actos, y creo que es algo totalmente que debe ser atendido. Pues a mí me encanta esto que creo que nos aterriza muy bien, ser responsables de nuestros actos. Y entonces también nosotros tenemos que asumir esa transformación desde nuestra propia percepción de las situaciones, nuestras conductas, nuestras actividades, y no olvidar que tenemos esa posibilidad de también contribuir a un nuevo esquema social, una nueva situación social, con acciones positivas que se enmarcan dentro de la cultura de la paz. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar muy bien estas áreas de oportunidad de esta nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que se da para toda la República, y que en todo caso, bueno, pues creo que ha sido muy interesante conocer también la opinión del doctor Guillermo Cepeda Lepona, quien tuvo gentilmente pues una participación aquí con nosotros, y también pues con nuestra experta, la abogada Elizabeth Medina Llerenas, que en este caso pues yo también siempre agradezco ese espacio en la agenda, porque sabemos que no es fácil. Y gracias a quienes están escuchando, el Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos agradece esta atención, el Centro Privado número 75, y por supuesto en Justicia Alternativa les dejamos un número, consúltenos y sabremos darles alguna solución. 33 19 70 30 49. Y también de la oficina, ¿verdad? Sí, 33 13 63 13 72. Pues muchísimas gracias, y aquí estaremos en otra sesión con esta revista jurídica. Gracias.